Muy buenas tardes, mis queridas, querides compañeros del programa Libres les queremos. Aquí les saluda una vez más Olivier Boursen, quien este año intentará aportar a esta experiencia antiimperialista, popular y en lucha por la real vigencia de los derechos humanos con una columna mensual que busca recuperar las historias de encuentros y búsquedas plurales para mostrar partes de nuestra historia que más de una vez han sido ocultadas o tergiversadas, escondidas o relegadas. Le hemos puesto como nombre a la columna Encontrándose en las luchas, y en esta primera ocasión, atento a los tiempos que vivimos, nos parecía más que necesario arrancar con un relato que lleva por título La lucha contra el anticomunismo como forma de pelea por los derechos humanos. En estos días en los que el anticomunismo vuelve a aparecer como discurso oficial del Estado, de la mano de la virulenta retórica presidencial, bueno es traer a la memoria otros tiempos en que ese sesgo ideológico marcó la escena política, poniendo el foco en ciertos eventos que dan cuenta de cómo se combatió el discurso y accionar anticomunista sostenido desde las más altas esferas. En ese marco se inscribe la realización del proceso a la ley 17.401 y al macartismo, llevado a cabo en la ciudad de Paraná en septiembre de 1970 y que a lo largo de varios días movilizó a centenares de personalidades vinculadas a la política, las ciencias y las artes para acusar a través de la escenificación de un juicio oral y público, denominado Tribunal Simbólico, al régimen iniciado con el golpe de Estado de junio de 1966 y a las normas de proscripción y represión política y cultural que engendró. El evento, que convocaría a reconocidos representantes del quehacer nacional, entre los que se contaban intelectuales, artistas, exfuncionarios de los gobiernos radicales y peronistas, víctimas de la represión estatal y familiares de estas, fue impulsado por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, hoy Liga Argentina por los Derechos Humanos, primer organismo dedicado a la protección de los derechos humanos del país, creado en diciembre de 1937. Se trataba de una actividad tendiente a denunciar la sistemática afectación de las libertades públicas y los crímenes y abusos del gobierno, de facto, de la denominada Revolución Argentina, que de la mano del general Juan Carlos Onganía se había instalado en el poder mediante el cuarto golpe de Estado del siglo XX 4 años antes, y que para fines de 1970 atravesaba su segunda etapa, comandada por el dictador Roberto Marcelo Levingston. Entre las principales características de la realidad creada por la dictadura, dispuestas por Onganía, las que se mantendrían básicamente durante toda la etapa, estaban la intervención de universidades nacionales y sindicatos opositores, la persecución y proscripción del peronismo y la izquierda, el nombramiento de empresarios y representantes conservadores de la Iglesia Católica y graves sanciones penales y administrativas para las actividades políticas y gremiales. La situación económica de los sectores populares, por su parte, mostraba un deterioro constante desde el momento del golpe. Así, tanto en tiempos de Onganía como en los de Levingston, se verían retrasos en los salarios industriales y sistemáticas modificaciones en materia de convenios colectivos de trabajo e indemnizaciones por despido, tanto como aumentos en los precios de los artículos de primera necesidad. La represión vivida en todos los ámbitos se sostenía a partir del discurso moralizante del gobierno de facto combinado con un anticomunismo cerril de las Fuerzas Armadas inscripto en la doctrina de la seguridad nacional, que echaba mano a todo tipo de recursos, desde la represión directa a la estructuración de normas jurídicas de persecución política, social y cultural que hacían a la base del régimen. En ese sentido, la política más notoria del proyecto anticomunista de la autodenominada Revolución Argentina se sustentaba en la aplicación de la Ley 17.401, sancionada por Onganía el 22 de agosto de 1967. En ella se inhabilitaba
para obtener carta de ciudadanía, desempeñar cargos, funciones o empleos del Estado, ejercer la docencia en establecimientos públicos y privados, ser beneficiario de becas o subsidios estatales, instalar, adquirir, dirigir o administrar emisoras de radio y televisión, tanto como imprentas y editoriales, y desempeñar representaciones o cargos directivos en asociaciones profesionales de empleadores o trabajadores a todas aquellas personas a las que la Secretaría de Informaciones del Estado, SIDE, calificara de comunistas. Como bien cuentan los historiadores Débora D'Antonio y Ariel Eidelman, en forma concreta, la ley 17.401 permitía además castigar por tenencia de material de propaganda comunista, periódicos, revistas, folletos y difusión del comunismo, repartir volantes, pegar afiches o carteles en la vía pública, pintar consignas políticas en las paredes y muros. El contenido y el título de la convocatoria de la Liga no fue antojadizo. La elección de dar al tribunal simbólico un carácter de lucha contra el macartismo implicaba asociarlo a una realidad histórica de fácil reconocimiento en la sociedad, ya que la experiencia desarrollada por el gobierno estadounidense entre 1950 y 1956, bajo el impulso del senador Joseph McCarthy, de persecución y encarcelamiento de opositores acusados de comunistas y actividades anti-norteamericanas, que alcanzó entre sus víctimas a personajes del relieve del actor Charles Chaplin, la periodista Lillian Hellman o el novelista Howard Fast, había quedado en la memoria de muchos como una real caza de brujas en pleno siglo XX. La elección de la ciudad de Paraná como lugar donde ejercer la acusación contra las normas represivas y proscriptivas tampoco resultó azarosa. Fue precisamente en la ciudad capital de Entre Ríos donde se juró la Constitución en 1853, símbolo del Estado de Derecho moderno en esta nación, buscando de esa manera oponer el régimen allí consagrado frente a la barbarie de las leyes impugnadas. En cuanto a la oportunidad de la congregación, hay que decir que la misma se daba en un momento en el que el esquema represivo, derivado de la ley 17.401, alcanzaba su mayor desarrollo, redundando en una persecución sistemática y brutal a opositores de izquierda de distintas corrientes, todos ellos acusados de comunistas y de promover el comunismo como modo de vida, contradiciendo de ese modo, según el discurso oficial, los valores y principios occidentales y cristianos que regían a nuestra sociedad. En abril de 1970, y con el objetivo de acelerar las causas judiciales vinculadas a lo que llamaba delincuencia extremista, el gobierno de facto aprobó la ley, entre comillas, 18.670, que instauraba la instancia única y el procedimiento oral para delitos contenidos en el Código Penal y en el Código de Justicia Militar, entre los que estaban el alzamiento o resistencia a la autoridad y los llevados a cabo con motivo u ocasión de huelgas, paros u otros movimientos de fuerza. La nueva ley establecía que la investigación de los hechos y la instrucción del sumario quedaran a cargo de la Policía Federal y demás fuerzas de seguridad. La norma también establecía plazos cortos y estrictos para el desarrollo de las distintas etapas del proceso. Frente a este panorama, el método de denuncia de la convocatoria de Paraná consistió en constituir un tribunal y jurados civiles, integrado por ex rectores de la Universidad de Buenos Aires como Ricieri Frondizi, Eduardo Solari o Francisco Cholvis, representantes de fuerzas políticas suspendidas y proscriptas, tales como los demoprogresistas Aldo Tesio y Luciano Molinas, o los radicales Roberto Caviche y Conrado Storani, peronistas como Raúl Bustofierro y Enrique Carballeda, el comunista Héctor Pablo Agosti, también dirigentes sindicales como Jorge Di Pasquale, del gremio de farmacia, y Juan Capillo, de la Unión Ferroviaria. Figuras centrales del arte, como la actriz Inda Ledesma y el pintor Antonio Berni, entre varios otros,
para escuchar el testimonio de víctimas y familiares de víctimas de la represión anticomunista, entre los que se destacó el del histórico dirigente de Luz y Fuerza y la CGT de los Argentinos Regional Córdoba, Agustín Tosco, quien dijo textualmente que la lucha contra el macartismo y por la derogación de la ley 17.401 hacía a la inquietud de todo el pueblo argentino en su espíritu democrático y revolucionario. Tras escuchar los testimonios y los alegatos de acusación a cargo del académico Jesús Porto y de la defensa a cargo de un defensor de oficio cuyo nombre no surge de los documentos que reflejan el proceso, el jurado decretó que el anticomunismo propio de la ley 17.401 es un elemento inherente a la nueva forma de Estado vigente a partir del golpe de 1966, contrario a la Constitución y extraño a la voluntad popular. El fallo del Tribunal Simbólico, dictado el 19 de septiembre de 1970, que condenaba el anticomunismo expreso del gobierno y los alcances de su trama represiva establecida en las leyes 17.401 y 18.234, que profundizaba las sanciones a aquellas o aquellos acusados de comunismo, serviría para las y los militantes reunidos en aquel encuentro de Paraná, tanto como para otros que día a día daban pelea contra el autoritarismo de la Revolución Argentina. ¿Cómo qué? Como una herramienta para profundizar su lucha democrática, antirrepresiva y antidictatorial, impulsando a la vez nuevos encuentros y alianzas a esos fines.